Hablaremos hoy sobre el IUSI, el impuesto único sobre inmuebles que pagan todas aquellas personas que poseen un bien inmueble en Guatemala. Pero se ha hecho un estudio reciente respecto al mecanismo del cobro y sobre a cómo se utiliza también lo recaudado. Algo muy importante entonces para nuestra economía que hoy vamos a conocer en detalle con nuestro invitado, el licenciado Carlos González Arévalo, quien es coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de ACIES. Bienvenido. Muy buenas tardes, mucho gusto. A usted gracias por estar con nosotros y para que empiece a contarnos entonces la raíz, la importancia de hacer un estudio profundo sobre esta temática, sobre el IUSI. Sí, mire, el impuesto único sobre inmuebles creemos que tiene un potencial grande para las municipalidades del país se agencien importantes recursos. E igualmente constituye un reto para estas la buena utilización, la correcta utilización de esos recursos, ya que la ley establece que el 70% debe destinarse a gastos de inversión en las respectivas comunidades y solo un 30% para gastos de funcionamiento. Entonces creímos conveniente hacer un estudio para tratar de optimizar la recaudación del impuesto y también el uso de los recursos en beneficio de las comunidades. ¿Cuándo fue creado el IUSI? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Fue el correcto? Mire, el antecedente más lejano del impuesto territorial, porque se le llama impuesto territorial, impuesto predial, recibe todos estos nombres, impuesto único sobre inmuebles se llama en Guatemala, surgió en 1873, cuando se creó un impuesto territorial con el objeto de financiar la construcción de carreteras. Luego en todos estos años, una serie de reformas, hasta que en el año 98 se emitió por el Congreso de la República la ley específica que regula el impuesto único sobre inmuebles. ¿Cumplen las municipalidades con lo preceptado en las leyes? Mire, hasta ahora, empezando porque la ley contempla que las municipalidades que tengan el deseo y muestren la capacidad para poder recaudarlo, se gestionen ante el Ministerio de Finanzas Públicas en la Dirección de Catastro, el DICABI, y después de calificar la aptitud de las comunas para ello, les autoriza. En este momento, al mediado del año, o sea, al final del primer semestre, son 279 municipalidades que constituyen el 82.5% del total de municipios del país, los que la están recaudando. Las otras 59 lo recauda la SAT por cuenta de ellos. La diferencia es que lo que captan las municipalidades directamente, ellos obtienen los recursos frescos por la vía directa, en tanto que aquellos que cobra la SAT demoran, según el DICABE, más o menos unos 2 meses para que los fondos lleguen a la tesorería, digamos, de las municipalidades. ¿Hay mecanismos, fueron creados mecanismos para decirlo de alguna forma, vigilar el uso de los recursos de las municipalidades? El único ente encargado de supervisar la buena aplicación de los fondos públicos es la Contraloría General de Cuentas. Y esta, pues de acuerdo con su programación de cada uno de los años, pues dispone visitar a las municipalidades y hacer las autoridades de tipo general, no solamente de la recaudación del IUSI, sino en general el uso de todos los recursos que manejan las municipalidades. Había que recordar que antaño las municipalidades solamente recaudaban arbitrios, por ejemplo, por destace de ganado o por también trasiego de ganado, por venta de locales en las ferias, o sea, arbitrios de muy poca importancia en términos económicos, pero después de ello, por disposición constitucional, hay un situado y también por disposición legal hay una parte del IVA que se traslada a ellos. Entonces, ya son ahora varias las fuentes de recursos que tienen las municipalidades, entre ellas el IUSI, pero como nosotros planteamos en el estudio, solamente representa más o menos 1.6% de la recaudación total de los impuestos en Guatemala. O sea, el monto no es tan importante. Y no es tan importante, primero porque las tasas
que, que, que se aplican sobre el valor de los inmuebles, podríamos decir que son bajas. Hasta un valor de 2.000 de propiedad están exentas del pago del impuesto. De 2.000 a 20.000 es un 2 por millar. De 20.000 a 70.000 quetzales es un 6 por millar, y de 70.000 en adelante es un 9 por millar. Pero ¿cuál es el problema? Aparte que las tasas que mencioné, digamos, son relativamente bajas, la base del impuesto es el valor declarado de los inmuebles. Y en Guatemala hay muchos inmuebles que conservan el valor de los abuelos y bisabuelos que fueron heredados y tienen valores por debajo de los 2.000 quetzales, o sea, valor declarado en la matrícula fiscal. Entonces, obviamente, ahí no hay captación de recursos. Y luego, de ahí para adelante, ya ve usted que los porcentajes son bajos, pero hay otro problema, que entre los mecanismos de evaluación de las propiedades está la opción de hacer autoavalúos. Y en el autoavalúo pesa mayoritariamente el criterio del propietario. Hay otros casos donde los avalúos son mandados a hacer por las autoridades municipales, que son son los casos menores, y hay otros casos en los que el registro del valor de la propiedad viene derivado de que son propiedades nuevas y que son agregadas al catastro, y entonces estos valores más actualizados sí son una buena base porque son precios un poco más cercanos a los valores de mercado. Eso, y también en las transacciones, compra y venta de bienes inmuebles que se hace, el valor es acordado entre las partes, es decir, el comprador, el vendedor y el notario que hace la escritura hace constar esos valores. Pero en realidad el problema pues, de este impuesto es que las propiedades tienen valores registrados muy bajos, y a eso agréguele, como ya mencioné, las bajas tasas que hay y que se aplican a los valores, pero tal vez en adición a ello también hacemos ver la ineficacia con que las municipalidades están recaudando. Hay mucha mora, o sea, hay pagos que se deben y no hay una acción de cobro efectiva de parte de las municipalidades. De hecho, vemos aquí esta tabla de valores y tasas. ¿Qué nos puede comentar sobre ellas? Es lo que le mencionaba, que hasta 2.000 de valor declarado, la propiedad en realidad puede valer 50.000, 100.000, pero si el avalúo que se hizo o el autoavalúo que hizo la persona lo sitúa por debajo de 2.000, está exento del pago. Ya de 20.000, de 2.000 hacia 20.000 es un 2 por millar, de 30.000 a 70.000 es un 6 por millar, y de 70.000 en adelante es un 9 por millar. Aquí a lo que me refería hace un momento, que son los mecanismos de evaluación, tal vez vale la pena recalcar que el cobro de este impuesto está inmerso en una serie de factores sociales, políticos y económicos, pero quizás el que más pesa es el factor político. ¿Por qué lo digo? Porque los alcaldes no le ponen mucha fuerza, mucho interés a actualizar los valores de las propiedades por razones de tipo político. Quiere llegar o quiere ser reelecto, y entonces las exigencias son bien laxas para poder actualizar el valor de las propiedades. Ya no digamos para requerir una actualización de los valores de los inmuebles que ya tienen registrados. A veces yo creo que hay municipalidades que ni conocen muy bien cuántas propiedades son de su propia jurisdicción, y ya no digamos no contar con valores actualizados. Pero sí el factor político hace, por un lado, que no se actualicen los valores, y por la otra es que no haya acciones más exigentes de cobro de la mora, porque detrás de los montos debidos hay una mora, hay una cantidad que no se paga en su momento, y aunque la ley estipula una multa del 20%, esta no es efectiva. La ley establece sí que está libre de intereses resarcitorios, o sea, no hay un sobrecargo al monto debido, pero se cree, no se pudo establecer por la situación del conflicto político que vivió Guatemala desde el 16 de abril, no fue posible acercarse a las comunas para platicar con los alcaldes y revelaran un poquito de más información, porque detrás de ello hay la presunción
sobre todo para aquellas municipalidades que concesionaron a empresas privadas el cobro del IUCI, hay la presunción que ahí ha habido actos de corrupción. ¿Qué nos muestra esta tabla que vemos en pantalla, licenciado? Montos Aquí recaudados. lo que tenemos es que cómo ha evolucionado el monto recaudado del año 2008 al 2014, que es la serie que se pudo construir antes del 2008. Es bien difícil construir las series. Tenía una recaudación de 480 millones en el año 2008 y de ahí evolucionó a 829 para el año 2014. En la columna del centro, así la tercera, refleja lo que está cobrado por las municipalidades, que es la mayoría, pues casi es un 100%. Y mínima parte, o sea, son los 279 municipios que ya lo están cobrando directamente y lo recaudado por la SAT, a cuenta de aquellos 59 que todavía no lo hacen. Eso nos muestra que ha habido un crecimiento permanente y casi que en la serie de estos 6, 7 años prácticamente se duplicó el monto, ¿verdad? Nosotros en la investigación también encontramos en un mapa que está incluido por ahí, que es en el departamento de Guatemala donde más se recauda, son 679 millones, algo así como unos 37 en Escuintla, y en tercer lugar está Zacatepeques. ¿Por qué es así? Porque son los departamentos que concentran como más construcciones, porque el impuesto, la base del impuesto son los terrenos más las construcciones que tienen incorporadas. Entonces, obviamente, en las ciudades estas hay viviendas, o sea, hay edificaciones residenciales, hay centros comerciales, hay edificios para oficinas, y entonces, consecuentemente, es natural que en estas ciudades haya una mayor recaudación. El caso de Antigua, por ejemplo, es muy especial, porque Antigua, Guatemala, sabemos que como es un centro turístico de los más importantes de Guatemala, pues no solo es la afluencia de turistas, sino que tiene un atractivo especial para personas que adquieren propiedades para residir por allá o tener casas de descanso para el fin de semana, y la valoración de esos inmuebles tiende a subir bastante en el caso de la ciudad de Antigua Guatemala. Gracias, licenciado. En este momento